Muy buenas noches. Hoy tenemos la segunda parte de la dinámica Visión de Mujer en las Ciencias Biológicas. Estos dos webinarios han sido dedicados al futuro de las biólogas de Costa Rica y hemos querido trabajar con compañeras, las colegas que han tenido una experiencia, que ya llevan algunos años de experiencia, pero que todavía están en un periodo de la vida muy productivo y con un camino por delante, una visión por delante que completar. Recibimos muchísimas propuestas para seleccionar y las 8 compañeras que fueron seleccionadas se han venido presentando. Hoy tenemos a Karina Rodríguez Sainz. Karina tiene una maestría en biología y es una especialidad en oceanografía biológica y ha trabajado 21 años en gestión ambiental, tanto en temas de biodiversidad marina como terrestre y también de ecosistemas dulceacuícolas. Luego nos acompaña también Virginia Alvarado García, también tiene una maestría, es profesional en el manejo de gestión de cuencas hidrográficas y trabaja en el Laboratorio de Vida Silvestre y Salud en la Vicerrectoría de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Estatal a Distancia. También está Marcia González Caray, que es gestora ambiental del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia y que es miembro activo de la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables de Latinoamérica. Y también es miembro del comité del PGAI del Colegio de Biólogos. Y luego nos acompaña también la máster Liliana Rodríguez Barquero, quien es vicerrectora de Investigación y Transferencia de la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional, y es especialista en prototipos de bioeconomía circular, regenerativa y solidaria. Entonces, vamos a escuchar primero a Karina. Buenas noches, Karina. Muy buenas noches, estimados colegas y todas las personas que están escuchando esta presentación, de igual forma a las que van a escucharla en algún momento. Mi nombre es Karina Rodríguez, como bien mencionó Ani, soy bióloga de la Universidad de Costa Rica con una especialidad en oceanografía biológica. Me he especializado en estándares ambientales y sociales y también desarrollo una área personal que es el de ser una mujer comunalista. Estas breves fotos que les voy a enseñar, pues me hicieron reflexionar mucho acerca de todo lo que hemos hecho como mujeres en nuestro espacio laboral, personal. Y aunque las fotos están un poquito viejitas, quería compartirlas con todos porque es un resumen, seguro como cuando uno se está yendo ya de este mundo y ve todo como en una película. Pues eso mismo me pasó seleccionando estas fotografías. Vamos a hacer la transición. Como toda muchacha joven, inicié mi carrera. Tuve compañeros excepcionales en la carrera de biología en la Universidad de Costa Rica. Obtuve mi bachillerato en ese centro académico. Fue maravillosa la etapa universitaria. Tuve experiencias también lindísimas dadas por la universidad pública en cuanto a becas que me llevaron a especializarme en lo que fue mi sueño desde que entré en biología, que fueron las medusas, pero también me llevó como observador internacional a expediciones en las Islas Espíritu Santo, en la Isla del Coco, y pues se aprendió muchísimo a nivel cultural, a nivel profesional. Todo esto fue enriqueciendo eh, el bagaje estudiantil, pero formando también un profesional con sueños, con anhelos, pero también con determinación a abrir caminos diferentes en un momento donde la biología marina en la Universidad de Costa Rica pues estaba muy centrada en hombres.
Pero esta etapa fue maravillosa, conocí gente que todavía hoy conservo como grandes amistades. Eh, en el laboratorio del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología, tuve también una familia prácticamente, eh, profesores, administrativos, eh, compañeros que se volvieron amigos, que se volvieron familia y con mucho orgullo siento que toda esta construcción de relaciones empáticas, positivas, ha hecho que la vida laboral además sea muy cordial porque en todo escenario nos topamos con gente que hemos topado en la etapa de estudiante o en la etapa temprana laboral y por dicha, con muchísimo cariño puede ver uno a las personas y sentirse que ha forjado también una relación muy bonita con la mayoría de ellas. Eh, Cuando ya inició la etapa laboral, pues bueno, ya yo estaba casado, ya tenía un bebé y sin embargo el apoyo familiar fue indispensable para lograr insertarme en un contexto laboral eh, en el área de la evaluación de impacto ambiental. En paralelo también tuve funciones en la junta directiva del Colegio de Biólogos de Costa Rica. Fue una etapa muy bonita también de mi vida. Brindamos muchas capacitaciones acerca del tema de la importancia de la biodiversidad a un sinnúmero de empresas en las cuales fuimos construyendo también una visión de qué son esos elementos de la biodiversidad que debemos conservar para garantizar el uso a las futuras generaciones, pero también para la salud de nosotros mismos. En paralelo con todo esto fue creciendo la familia. He disfrutado mucho la crianza de mis dos hijos, Joel y Galia, junto con Moisés. Y en esta etapa que ya están los dos universitarios, pues tengo a mi hija, que es la que está de camisetita blanca en la foto de la derecha, cursando ya la carrera de biología. Y Moisés y yo acompañándolos en sus expediciones para empezar a leer la naturaleza. Entonces, es un renacer nuevamente en la etapa estudiantil, aprender montones de cómo ha cambiado la visión de la ciencia, la aplicación de conceptos y obviamente también compartir de la experiencia de los humanos. Junto con el lado laboral, pues quisiera compartirles que la vida es un sinnúmero de partes en las cuales si no logramos mantener un equilibrio, pues definitivamente tarde o temprano todas estas situaciones pasan factura. La bomba de escape mía siempre ha sido el deporte, ahora un poquito menos que antes, pero la etapa de madre, de consultora, se combinó y se ha combinado muy bien con la de corredora, que me encanta y me ha ayudado montones, me ayudó en épocas muy importantes para manejo de la atención, para incluso hasta para parámetros de disciplina, de práctica, constancia, persistencia. Estas primeras fotos eran de mis inicios, cuando empezaban las carreritas de 10 kilómetros y la última a la derecha era ya cuando completaba los primeros 21. Sin embargo, ya después fuimos avanzando con tiempo, con paciencia, con persistencia, hasta llegar a carreras que superan los 62 kilómetros, que fueron realmente experiencias lindas. Y una cosa que quería mencionarles es que en la foto de la izquierda, la muchacha que va conmigo es bióloga también. Entonces, quería contarles que esta red de cariño que se va tejiendo a lo largo de toda la vida se mantiene. Sigrid, en este caso, fue asistente también en el CIMAR y es una amistad que perdura también durante mucho tiempo, trascendió y fue con la primera persona que yo hice una ultramaratón, a quien le tengo muchísimo cariño también. Eh, Todo ha sido como subir el chirripó, siempre escaladas, 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 disfrutando el paisaje y obviamente también esforzándonos para lograr esos objetivos que muchas veces son alcanzar metas eh,
que tal vez para otras personas no están al alcance, pero ahí vamos rompiendo paradigmas. Entre eso de las experiencias laborales que son análogas a subir montañas, está el asumir retos de consultorías internacionales, para la evaluación de proyectos, para la supervisión de proyectos, siempre bajo los estándares ambientales a nivel internacional, y en el cual, en el trabajo pues obviamente el objetivo siempre ha sido insertar poco a poco la importancia de la conservación de la biodiversidad. Eh, para mí personalmente siempre ha sido el parámetro o el norte donde he fijado mi meta, porque la degradación de la biodiversidad es una realidad y somos nosotros los que tenemos las herramientas, el conocimiento, somos los médicos y las médicos del planeta, las que tenemos que poner también nuestro esfuerzo para eh, prevenir esa pérdida de biodiversidad en todo contexto donde nos desarrollemos. Esta etapa en banca multilateral fue y ha sido súper interesante. He conocido muchísima gente que también a lo largo de la vida se ha quedado en mi vida y pues he aprendido muchísimo tanto de la parte institucional de la banca como de las personas con las cuales me he relacionado a través del tiempo. Actualmente soy consultora para Humane Society International. Apoyo la plataforma Costa Rica Silvestre con una convicción absoluta que es mediante la educación y la concienciación que podemos frenar esta pérdida de biodiversidad que se está dando día con día. Eh, Amo lo que hago, lo disfruto montones y pues ha sido una experiencia también muy, muy interesante. La otra partecita de mi vida es la de comunalista. Muchas veces en las etapas laborales siempre sentimos que se puede dar un poquito más y esa la he satisfecho junto con el atletismo, con volcarme a donde vivo, a hacer que las cosas sean mejor. Entonces, en mi comunidad, por medio de asociaciones de desarrollo o organizaciones ambientales, que es al fin y al cabo lo que yo creo que me tiene en este contexto con ustedes, por, por la persona que creo que me propuso, es este trabajo que es trabajar con los niños, trabajar con las señoras mayores, con todas las personas que tengan en su corazón esa vocación de hacer este mundo mejor, ¿verdad? Y contarles también que es un trabajo fuera de horario laboral, que es un trabajo del corazón, que ha florecido en un contexto donde la gente necesita salir a sembrar, necesita volver a tener contacto con la naturaleza, y ha sido una etapa también muy interesante para el contexto personal de poder también aportar el conocimiento que tuve en mi formación como bióloga para colaborar y ayudar a que las personas también entiendan o entendamos todos que que todos somos parte del mismo ecosistema y que todos tenemos que cuidarnos entre todos. En esta etapa hemos logrado proyectos muy bonitos de rehabilitaciones ecológicas, mini huertas, campañas de residuos, educación ambiental, la mejora del espacio público a través de murales y utilizar después esos murales como lienzos para llevar a los niños y explicarles, por ejemplo, cuántas especies de aves hay en nuestra comunidad, qué significa que estén esas aves en nuestro territorio y cómo podemos ayudar a que estas aves sigan volando libres por nuestra comunidad. Todo este trabajo ha sido pues muy interesante, ha sido definitivamente un ascenso, y así con esa sonrisa como de que nadie se la cree que estaba subiendo la cuesta de los arrepentidos. Así ha sido un poco el camino, con metas, ¿verdad? Que hay que esforzarse para llegar, pero siempre con una sonrisa en el rostro, sabiendo que se van a lograr metas concretas. Y quizá, pues ese es el mensaje que quería transmitir brevemente a cualquier muchacha joven que esté pensando desarrollarse en el área. Hay que soñar alto, hay que soñar con convicción y hay que trabajar mucho para lograr esas metas,
igual como hay que entrenar para subir el chirripó, ¿verdad? Y no quería dejar de pasar estos breves minutos sin agradecer al compañero de mi vida, a Moisés, que ha sido una de las personas que ha sido más estimulantes en el pensamiento crítico, en el desarrollo académico. Él es un académico innato y de verdad ha sido el complemento perfecto para poder florecer en todas mis áreas, apoyada y siempre respaldada también por su cariño y por su confianza. Y bueno, pues eso era lo que quería compartirles hoy, de una persona de múltiples aristas y un ser humano al fin y al cabo que quiere darle las gracias y invitarles a ser cada día mejores. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Excelente, muy gratificante toda tu experiencia. Ahora vamos a escuchar a Virginia. Tenés el micrófono apagado. De ahora sí. Buenas noches. Buenas noches. Ok. Me avisan cuando ya se puede ver. Sí, ya se ve. Ok. Bueno, antes de iniciar quería agradecer esta iniciativa del colegio porque, bueno, gracias a este tipo de espacios es que nosotras nos visibilizamos, ¿verdad? Y creo que es sumamente importante para no solamente sentirnos inspiradas, sino también ser de inspiración para los demás. Y como decía Karina, que me siento realmente inspirada por ella, somos antes de ser profesionales, seres humanos, entonces sí quería conversar un poco antes de la trayectoria profesional, que supieran un poquitito de mí, quién soy y de dónde vengo. Así que, bueno, mi nombre es Virginia Alvarado García, por los que no me conocen, y hace 36 años tuve la dicha de nacer en Guatemala. Mi papá es tico, mi mamá es chapina, entonces creo que por ahí se fundió en algo súper bonito. De ese amor nacieron mis dos hermanas y yo. Yo soy la menor y siempre he rescatado mucho mis raíces, ¿verdad? Siento que una persona que rescata eso sabe de dónde viene y hacia dónde quiere ir. Por razones del destino, yo me enfermé como a los 2 años más o menos y el doctor fue muy enfático en decirle a mis papás, si usted quiere que ella sobreviva, tienen que mudarse porque si no, ¿verdad? Se va a morir. Entonces mis papás con mucho miedo tomaron esa decisión para ir a Costa Rica. Bueno, mi papá siendo tico tenía en Costa Rica toda su familia y pues una casa, entonces todos nos mudamos para allá y empezamos esa nueva aventura en Costa Rica y así fuimos creciendo y también creció la familia y me gusta mucho hablar de ellos porque han sido mi pilar y siempre han sido un apoyo. Yo nunca he sentido cuando, por ejemplo, alguien me dice es que mis papás no me dieron el chance de estudiar lo que yo quería o siempre me pusieron trabas. En mi casa no fue así y eso se siente muy bonito, ¿verdad? De querer estudiar algo y que la familia sienta el respaldo, que más bien yo sienta el respaldo de ellos. Y así como ven, mi familia siempre ha sido muy unida. Hoy tenemos a dos personitas que amo con toda mi alma, que son mis dos sobrinas, y siempre intento, ¿verdad? Decirles, hey, la naturaleza es bonita, traten de amarla, ¿verdad? Cuidarla y entender qué es para poder amarla. Y yo creo que van a ser biólogas, o al menos una de ellas, ¿verdad? Igual, si no quisieran serlo, todo bien, la tía no se va a enojar, pero me encanta que siempre amen lo que hacen. Em, bueno, creo que mis dos referentes, tal vez en la ciencia o cómo fue que yo quise ser bióloga, tal vez no entiendo muy bien el punto de partida donde yo dije quiero ser bióloga, pero sin duda mi abuela materna y mi papá han sido como esos dos pilares en donde yo a través de ellos he descubierto que me gusta la experimentación, me gusta la curiosidad y sobre todo el amor a la tierra. Mi abuela materna, bueno, como nació en Guatemala también, ella cocinaba delicioso y como ella se vino a vivir con nosotros a Costa Rica, habían muchas plantas que pues no estaban en Costa Rica, entonces ella adaptó en el pequeño jardín de la casa, eh, bueno, empezó a sembrar y eso era una jungla, ¿verdad? Siempre había muchas matas y lo que más me gustaba era ver cómo ella tenía esa relación con el suelo y cómo el suelo era tan agradecido que casi que todo lo que sembraba, ¿verdad? Le cosechaba. Ahí hay bastantes fotos ahí para que vean, ¿verdad? Que yo casi que era su sombra, me encantaba verla cómo sembraba y siento que ella me inspiró a mí a amar el suelo. Desde ese momento yo tenía como una influencia de querer amar a la naturaleza. Por otra parte, mi papá siempre ha sido una persona súper apuntada. Él me ha ayudado en mis tesis, él iba conmigo a las giras
Y a sus 80 y pico años, él siempre se ponía los guantes, la pala y me decía, yo voy con usted y yo la ayudo. Papi siempre ha sido una persona muy meticulosa, muy detallista y siempre me inculcó como esa experimentación, ¿verdad? Si usted quiere hacer algo, revise lo que tiene, observe y vaya descubriendo por usted misma sus propios resultados. Entonces yo creo que ambos me han inspirado no solamente a amar la naturaleza, a cuidarla, sino también esa parte científica que hoy me considero así. Siempre estuve ligada a la parte de la naturaleza de alguna forma, tal vez influenciada desde muy niña. Y lo más curioso es que hace unos años, revisando mi anuario, yo había puesto enfáticamente que yo quería ser bióloga tropical. No sé en qué momento alguien me habló de biología, pero yo decidí hacerlo. Y ahí, de hecho, dice que yo quiero ser bióloga tropical y que ojalá lo lograra. Y viendo años atrás, ¿verdad? Que yo había puesto eso y viéndome hoy, yo digo, wow, o sea, lo logré y me siento muy contenta porque en verdad fue una carrera pues bastante difícil, pero sin duda fue la carrera que yo escogí y que amo lo que hago. En el 2008 yo entré a la Universidad Nacional después de un fracaso de haber entrado a una carrera que no era la que yo quería y también de no haber podido entrar a la UCR, pero eso no me desanimó. Yo seguí adelante y terminé mi bachillerato en el 2008. Después seguí con la parte de la licenciatura y después, muchos años después, entré al CATI a estudiar la maestría de manejo y gestión de cuencas hidrográficas. Entonces, para mí ver toda esta trayectoria me da como mucha nostalgia porque en realidad ha sido pues más de 2 décadas, ¿verdad? Pero ha sido muy satisfactorio. Para hablar un poco de lo que yo he hecho, ¿verdad? Desde que empecé la licenciatura, que fue como mi punto de partida hasta donde estoy ahora, em, yo empecé en la licenciatura con un tema que no conocía y yo le agradezco mucho a una profesora a la cual estimo mucho porque ella siempre me decía, usted es muy capaz y usted va a llegar alto. Y ella me ofreció un tema que era de erosión de suelo y yo no sabía, ni siquiera sabía del suelo porque en biología a veces pensamos que solo las aves o las plantas, pero nunca consideramos recursos tan valiosos como el aire, el agua, el suelo. Yo asustada lo tomé y desde ahí el suelo me enamoró. Fue así como, bueno, terminé mi licenciatura, me gradué y justamente como a los 2 meses empecé a trabajar para la Universidad Estatal a Distancia en la Vicerrectoría de Investigación y entré como asistente de investigación de proyectos CONARE. Eso fue bastante bonito porque si bien no era la que coordinaba los proyectos, estaba empapándome de cómo proponer los proyectos, cómo pedir fondos, trabajar un poco el presupuesto. Y casualmente, cuando yo estaba en la licenciatura en la Universidad Nacional, estaba con una compañera que casualmente entró a trabajar a la Vicerrectoría de Investigación. Entonces las dos nos unimos y dijimos, bueno, ese es el momento como para empezar a hacer nuestra trayectoria profesional. ¿Qué tal si intentamos pedir fondos aquí en la Vicerrectoría y hacer nuestro propio proyecto? Y fue así donde en el 2014 nace el proyecto del Río Torres, que para nosotros fue como nuestro bebé, porque fue el primer proyecto ya sin tener a nuestras tutoras, ya era como un poco más de responsabilidad, pero así como en el eslogan, ¿verdad? Que son esas botas, así nos la creímos, con las botas puestas en pro de la naturaleza. Y bueno, cada una tenía como bien definida su área de investigación y fue tan bonito el proyecto que en el 2016 decidimos hacer una segunda fase, ya no en esa etapa de diagnóstico de cómo estaba el río, sino ahora más bien en esas medidas de mitigación que nosotras como biólogas podíamos complementar. Cada una, como lo dije, ¿verdad? Se hizo como de su línea de investigación y eso dio pie a querer materializar un sueño que yo había tenido durante mucho tiempo, que era hacer un libro, y gracias a los productos de mi tesis, en conjunto con esta segunda fase del Río Torres, pude, en conjunto con una colega, hacer el libro Plantas Nativas para el Control de la Erosión. Entonces sí es bastante gratificante ver cómo después de tantos años pude hacer un sueño, que a veces pensamos que los sueños tienen que ser al año siguiente y a veces no pensamos en que pueden ser o pueden venir muchos años después. Para el 2017 mis compañeras y yo decidimos también como trabajar la parte de calidad del agua. Entonces nos fuimos a la parte ya más baja del río Tárcoles, un río que está bastante contaminado, y decidimos trabajar con la Universidad Nacional en un proyecto que vinculaba
la UNED y la Nacional. No pudimos pegar los fondos FES, entonces por eso tratamos de hacer una vinculación que fue bastante bonito y trabajamos ya no solamente mujeres, sino también hombres. Y yo no me quejo porque en este caso, en este proyecto fue bastante satisfactorio, ¿verdad? Ver cómo podíamos aprender de ellos y ellos de nosotros, pero sin generar roces ni que ellos se creyeran más que nosotras. Para el 2019 yo estaba en mera maestría y traté de salir un poco de mi zona de confort, tal vez ya no trabajando la parte de erosión de suelo y plantas nativas, sino que empecé como a pensar en algo mucho más allá. Y fue así donde decidí trabajar con modelos hidrológicos en la microcuenca del río Torres. Entonces me fui un poco más allá, tal vez nunca había escuchado solo los modelos, me costó mucho porque, como les digo, no era algo que yo supiera, tuve que estudiar bastante, pero cuando yo veo ese resultado que es la tesis, me da mucho gusto porque en verdad uno a veces no se cree lo que uno puede llegar a hacer, pero si uno se prepara y si uno tiene determinación en la vida, uno puede lograr bastantes cosas. Bueno, yo me gradué de la maestría y justamente llegó la pandemia y eran esos momentos de incertidumbre donde uno como biólogo que está acostumbrado a salir de giras le dicen ya no puede, no hay presupuesto, no puede estar en contacto con la gente. Así que toca reinventarse. Así que en esa etapa yo siempre había querido trabajar con divulgación científica y como tenía mi referente que era mi sobrina, siempre me ha gustado como que las personas vean el suelo desde, o sea, que lo aprendan a amar para poder cuidarlo. Entonces fue así donde nació un proyecto bastante bonito en conjunto con el Departamento de Divulgación de la UNED para crear contenido multimedia para edades escolares para aprender a través de un cómic o de unas historietas el valor del suelo. Entonces, si ven ahí está Cleo, que va a ser una lombriz de tierra que va a empezar a interactuar con los niños para decirles qué es el suelo, cuáles son sus componentes y que gracias a eso lo puedan llegar a conocer más y a conservar. Toda esta etapa o todo esto que les he hablado se resume en esta fotografía. Básicamente, desde que salí de la licenciatura, siempre el tema del suelo ha estado pegado a mí. La gente que me conoce sabe que soy una apasionada por él y siempre he tratado de tener como esas facetas. Solamente la parte de Vicky como bióloga que va al campo y toma los datos, que luego va a analizarlos al laboratorio, sino también dejar en claro que mucho de la parte importante como uno, como científico, como biólogo, es que tu conocimiento pueda trascender. Y creo que el estar en conjunto con las comunidades o que de pronto alguien le pregunte a uno y le diga, gracias al libro estoy mejorando mi producción o gracias a lo que escuché en una charla, lo he puesto en práctica y me sirvió. Eso para mí es como lo que yo me llevo de toda mi trayectoria, el poder dejar un legado para la sociedad y pues obviamente para el ambiente en general. Y también algo que me gusta mucho es la cercanía que he tenido con la gente y sobre todo con los niños. Me gusta que ellos aprendan tocando, indagando, experimentando por ellos, porque creo que es a través de eso que ellos pueden pensar en alto y, ¿por qué no?, en algún momento tomar la decisión de convertirse en científicos, en biólogos o lo que ellos quieran. Esto no lo he hecho sola y sí quería ser muy enfática en esta diapositiva porque a lo largo de toda mi carrera me he sentido inspirada por estas mujeres que han estado en algún momento de mi vida, no solamente dándome inspiración, a veces críticas constructivas, em, siempre me han dicho usted puede y he encontrado en ellas una red de colaboración que creo que todas deberíamos de tener. Han sido personas que me han inyectado, que me han querido seguir en esa línea porque muchas veces uno dice no soy capaz de seguir o no es lo mío la biología, pero a veces ellas se topan con uno y le dicen, no, usted puede seguir adelante. Y ahora más bien nos tratamos de colegas y eso es como, ¿verdad? Muy satisfactorio cuando antes las veía como profesoras y ahora nos tratamos más de tú a tú. Y así como lo digo, ¿verdad? Tener acceso a personas más inteligentes que uno no es amenaza, más bien uno tiene que encontrar en eso una gran bendición. Y pues para finalizar, ahora me encuentro en otro país. em, ya casada, mi esposo y yo estamos en otra aventura. Y pues ahorita no es que voy a dejar de soñar o tener metas, pero quiero como tomarme el tiempo para pensar en qué es lo que quiero. De pronto puedo seguir estudiando
o puedo unirme a un laboratorio y tener un proyecto muy bueno, pero quiero seguir haciendo lo que hago con amor, con pasión, pero creo que esta vez de una forma mucho más enfocada, más segura de mí misma y con mucho más determinación. Así que reitero el agradecimiento al colegio por esta iniciativa y también quiero felicitar a las mujeres, tanto de la semana pasada como estas, y a todas las que tal vez no conocemos por su gran labor y que sigan adelante y que ojalá estos espacios sean cada vez más recurrentes porque creo que es una forma en la que podemos visibilizarnos, pero también sentirnos bastante inspiradas. Así que muchas gracias y buenas noches. Disculpe que se me fue la pantalla, pero creí que era que me había desconectado, pero no, solo se había ido la pantalla. Muchísimas gracias, Vicky, excelente, también muy inspiradora y muchos elementos ahí importantes para destacar ahora al final. Gracias. Escucharemos ahora a Marcia. Sí, Marcia. Sí, bueno, eh, un saludo a todos y a todos y un agradecimiento muy especial al Colegio de Biólogos por este espacio. Eh, voy a ir, vamos a ver, compartir. Sí, por este espacio tan valioso para dar a conocer un poquito, digamos, de lo que es, se logra ver la presentación. Sí, pero póngala en modo, exacto, ahí, póngala en modo presentación. Listo, ahora Ok, sí. sí, ahora sí. Sí, sí. Bueno, un agradecimiento al colegio por este espacio y a doña Ani, ¿verdad? Por incentivar también y todo su equipo a dar a conocer esa trayectoria que han tenido muchas mujeres en el campo de las ciencias. Bueno, mi nombre es Marcia González, soy bióloga. Es un poco difícil resumir en 10 minutos aproximadamente 4 décadas prácticamente de la trayectoria que he tenido. Eh, bueno, vamos a empezar de una para no agarrar mucho tiempo. Mi inclinación por la ciencia empezó desde muy pequeña. Me encantaba mucho los animales, quería saber de dónde venían, cómo hacían sus ciclos de vida. Las matas desde pequeña me encantaban, de hecho me decían las robamatas porque por todo lado andaba quitándole las matas a la gente. Llegué al colegio, y en el colegio mi materia favorita eran las ciencias, la química, biología, obviamente, y decidí estudiar biología en la Universidad de Costa Rica, en la sede de Occidente. Eh, no logré entrar de primera instancia, logré repetir el examen nuevamente de la UCR y logré ingresar. Empezamos ya con los retos desde ahí. Eh, este, Me encantaba la parte de la conservación, pero al final me fui inclinando más hacia la parte de interpretación ambiental. Todavía en aquellos, cuando empecé, no estaba la licenciatura todavía como, estaba suspendida, creo, en ese momento. Ya conforme fueron acercándose, ya finalizando los años, logré, eh, la abrieron y poder ir enfocándome más hacia ahí. En el 2005 me gradué como bióloga de la UCR. De forma paralela también saqué un diplomado en asistente de laboratorio en la Facultad de Microbiología, igual en la UCR. Eh, tengo más o menos unos 18 años de trabajar en la Caja Costarricense de Seguro Social en el Hospital Calderón Guardia. Actualmente soy coordinadora de la Comisión de Gestión Ambiental, poniendo un total de 21 programas ambientales, entre esos la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables de América Latina, y soy miembro del Programa de Gestión Ambiental Institucional
del Colegio de Biólogos. Bueno, antes de continuar, esta foto para mí es muy especial. Es el día que me estaba graduando como bióloga. Ahí está mi hija Sofía, que está sosteniendo el título. Yo creo que no puedo dejar pasar esta vivencia porque como muchas estudiantes han tenido que enfrentar un embarazo siendo mamás antes de graduarse, pues ese fue mi caso. Yo antes de graduarme como bióloga y sacar otra carrera en la Facultad de Microbiología, quedé embarazada, sentí que el mundo se me venía encima, muchas cosas sentía que no iba a poder, que iba a hacer, pero gracias a Dios y por todo el apoyo que tuve, no solamente de la Escuela de Biología, sino también de la universidad y de muchos conocidos, logré sacar ambos títulos, tanto el de bióloga como del asistente de diplomado de microbiología. Tengo que agradecer mucho también, en especial al CIU, que en ese año, que es el Centro Infantil Universitario, en ese año que ellos inician como un proyecto social para apoyo a las estudiantes de la universidad. Mi hija ingresa ahí y es gracias a ese apoyo, a esa iniciativa que tuvo la UCR de apoyar a las estudiantes para que no se detuvieran en sus estudios, eh, logré terminar, logré concluir ambas carreras y Sofi desde sus 3 meses de edad, ella frecuenta aún los pasillos de la Universidad de Costa Rica. Siguiendo un poquito más en detalle, digamos, lo que fue mi llegada a la Caja Costarricense de Seguro Social, ingreso como un plan B, que fue el diplomado en asistente de laboratorio que saqué. No me fue tan bien en la parte de biología con el asunto laboral y más teniendo una bebé, entonces se me dificultó y gracias a Dios pues se me abrió la puerta en la caja para iniciar trabajando en el laboratorio clínico y es ahí donde inicio, donde arranco mi trabajo, esa trayectoria durante casi 18 años en la caja, bueno, en el Hospital Calderón Guardia. Conforme se fueron pasando los años, pues me fui especializando. Hice mi trabajo en manejo de residuos, ya en la parte de biología, y entonces es ahí es donde hago esa amalgama en el plan B, que era el diplomado, ahora se estaba convirtiendo en el plan A original de biología, pues ahí logré asumir la coordinación de gestión ambiental. Sí fue muy difícil porque a pesar de que es un gremio muy eh, un gremio amplio, digámoslo así, tanto para hombres y mujeres, aún es muy marcado el machismo, el patriarcado, de que una mujer, no solamente el reto de ser mujer, sino el reto de ser bióloga, porque decían como, no sé si fue Karina o que dijo, que, ¿verdad? ¿Qué hace un biólogo, ¿verdad? En la caja, en el sector salud, ¿qué va a hacer? ¿Va a trabajar en la parte genética? No, voy a trabajar en la gestión ambiental. Es algo todavía muy pionero a nivel de caja, no solamente pues de ser mujer, sino también el tema de la gestión ambiental hospitalaria, porque había que romper paradigma, no había nada, era pionera porque en el sector privado, en el manejo, en la parte de salud, todavía no estaba la parte del gestor ambiental en ese tiempo, entonces tuve que, como dicen, ingeniármelas a ver cómo sacar adelante estos programas. Ahí en las diapositivas se muestran más o menos son 20 programas, así muy rápidamente. Se trabaja mucho en la parte de educación y capacitación y en el tema de gestión ambiental, no solamente para los funcionarios, sino también para los pacientes, los visitantes, inclusive hasta los proveedores. Entonces es toda una comunidad donde hay que educarla y capacitarla en estos temas. Así muy rápidamente, programas de menos huella más salud, programa de reducción de huella de carbono también lo manejamos dentro del hospital, programa de sello de calidad sanitaria del agua, que es todo lo que ve el plan de seguridad del recurso hídrico, porque el agua es sumamente importante, no solamente
en todo lado, sino más en un ambiente hospitalario, cuando se tiene tantos pacientitos muy delicados, entonces el tema de agua pues hay que trabajarla muy, muy delicadamente. El programa Bandera Azul Ecológica también que coordino en la categoría de salud comunitaria, ligado también al programa de hogares sostenibles, llevamos todo lo que es el proyecto, todo lo que son los indicadores del manejo de gestión ambiental a los hogares de los funcionarios, programa de promoción de la higiene, con todo esto de pandemia, se creó este nuevo programa para lo que es el lavado de manos y todo lo que es el aseo estricto, ¿verdad? Y también trabajamos con el programa de reciclaje mediante canje, programas de reforestación, que igual en tiempos de pandemia estuvo suspendido, pero ahí estamos retomando poco a poco nuevamente. Programas de eficiencia energética, programa de voluntariado ambiental, reclutamos todos aquellos funcionarios que que tengan esa iniciativa ambiental, esa camiseta puesta sobre los temas de sostenibilidad y de mejorar el ambiente, programas de conducción eficiente, todo lo que conlleva la flotilla vehicular, las ambulancias, los vehículos de la caja, también, bueno, en este caso del hospital, manejamos todo lo que son los indicadores y demás, programas de eliminación de plástico de un solo uso, programas de gestión ambiental institucional, programas de aguas residuales, y ahora recientemente el programa de compras públicas sustentables, programa de movilización vectorial, programa de construcción sostenible, programa de consumo y gasto de servicios públicos, programa de monitoreo de gases de efecto invernadero y cambio climático. Bueno, todo esto era una locura. ¿Cómo lo hace Marcia? No sé. La respuesta es que no sé, simplemente es un trabajo en equipo entre diferentes profesionales que íbamos sacando estos programas. Bueno, para la caja, en esta imagen, porque no solo Calderón Guardia, sino la caja como tal, el sector salud, se proyecta en estos diferentes temas, lo que es la gestión de residuos. Por ahí leí que la Organización Mundial de la Salud indica que uno de los mayores contaminantes que existen en el mundo es el sector salud. Entonces manejamos un doble discurso. Por un lado, sanamos, curamos y por otro lado, contaminamos. Entonces ahí hay que poner ojo por ahí, ¿verdad? En cuanto a lo que es lo que estamos haciendo, que estamos con doble discurso, también lo que es la gestión de las aguas, la eficiencia energética, energías alternativas, energías renovables, la gestión de las emisiones, los sistemas de información ambiental, también nos proyectamos a tener una plataforma de galardones ambientales, dar a conocer lo que cada hospital o cada EVAIS, cada clínica está haciendo en su comunidad para poder mejorar la calidad ambiental, mitigación y riesgos ante el cambio climático, las compras sustentables, desde ahí empieza desde la cadena, desde que se compra el material o el insumo, ahí vamos tomando en cuenta todo lo que es el manejo de la contaminación, la disposición final, digamos, de ese residuo que va a quedar. Ahora, como es tanto el tema, en pandemia, no sé, bueno, si se dieron cuenta, ¿verdad? Que fue gran cantidad de mascarillas que se generaron a nivel mundial, gran cantidad de ropa descartables que se utilizaron o se utilizan todavía, guantes de látex, y todo esto incrementó aún más la cantidad de contaminantes en el ambiente. Entonces, yo creo que las compras en el sector salud, que es en el cual estoy trabajando, se deben de ir pensando en alternativas más amigables con el ambiente, más que no sean de un solo uso, sino que se puedan reciclar, que se puedan reutilizar. Entonces yo creo que por ahí vamos apuntando a, a, ese, a, ese, a esas claves, a esas estrategias. Luego tenemos el enfoque hacia carbono neutralidad, construcción sostenible, que bueno, ustedes saben que a nivel país, pues la caja está construyendo o remodelando algunos hospitales, algunos EVAIS, algunas clínicas, áreas de salud, pues esos deben de contemplar un componente de sostenibilidad, ¿verdad? No utilizar tantas luminarias, sino utilizar luz natural, bueno, un sinfín de requisitos que hay que irlos valorando, la electromovilidad también. Bueno, por acá este es como un collage resumen del diario vivir que tengo en el hospital. Como les digo, es un trabajo
con diferentes profesionales, porque Marcia solita no lo puede hacer. Trabajamos muy de la mano con los ingenieros, que en la parte del recurso hídrico, en la parte de energía, en la parte de aguas residuales. También trabajamos mucho con la parte como les comenté, de educación a los funcionarios, de llevar ese mensaje de sostenibilidad ambiental, de disminuir las contaminantes a un médico, a una enfermera, a un ingeniero, a un administrador o a personal de limpieza. Es bastante complejo, porque son diferentes tipos de grupos que uno tiene que llevar ese mensaje y que lo reciban y que se replique, ¿verdad? No solamente es el mensaje, sino que se logre replicar y se logre cumplir las estrategias y los objetivos y las metas que uno se propone en estos planes de acción. Entonces es bastante. ¿Cómo lo hacemos? Es pura innovación, digo yo, porque es de inventar mucho. Yo creo que el quehacer de un biólogo día a día es esa capacidad inventiva, digo yo, de, de inventar, de generar cambios innovadores y que lleven ese mensaje y que se cumplan. Mucho también es el manejo de los diferentes tipos de residuos. Entre esos está también que es el bioinfeccioso, la parte de materiales radioactivos también, que hay que tener mucho cuidado en el manejo de eso. También, bueno, como les dije, campañas ambientales, charlas también para los funcionarios y la comunidad aledaña, los pacientitos también, hablarles un poquito de esto. Recientemente, pues estuve, gracias a Dios que me dio esta oportunidad, y agradecerle mucho a la caja que me hayan tomado en cuenta para representarlos en el taller del manejo de residuos post pandemia con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Estamos elaborando entre los países de Latinoamérica y el Caribe rutas, hojas de rutas para el manejo de estos residuos en una eventual pandemia o algunas enfermedades emergentes que puedan volver a causar problemas, como la reciente pandemia. Algunos de los reconocimientos que hemos tenido por acá, que ha sido una experiencia bastante enriquecedora, como dijo alguna de las compañeras anteriores. Ha sido un camino bastante difícil, habían retos y desafíos, pero también hay mucha satisfacción. Conoce uno mucha gente, muchas experiencias. Uno acá no solamente es biólogo, sino también hasta psicólogo, hasta administrador. Tiene que hacer de muchas facetas para poder lograr llegar a cumplir esos objetivos, como les digo. Mucho en el camino ha sido difícil. Uno como mujer no la ha tenido fácil en este gremio tan machista, tan patriarcado todavía. He recibido inclusive en algunos momentos acoso laboral, acoso sexual también, que es difícil, es rudo, pero se ha logrado salir adelante. En estas diapositivas también se proyecta mucho, digamos, el reconocimiento que ha tenido el hospital, un reconocimiento nacional e internacional en las diferentes redes sociales, porque esto le digo a los compañeros, hay que cacarearlo, hay que anunciarlo, hay que decirlo, como estos espacios que está haciendo el Colegio de Biólogos también, para hablar de muchos de los trabajos que se están haciendo en cuanto a lo que es la parte ambiental, la conservación y demás. Entonces, por acá les traje algunos artículos, ¿verdad? Algunas pantallazos de lo que ha hecho el hospital. Estas son algunas de las imágenes que les comenté sobre ese trabajo hormiga que estamos haciendo con la comunidad, con los pacientes, con los visitantes, alianzas que se están haciendo con las municipalidades, con el AIA, con la Compañía de Fuerza y Luz, con algunos gestores, con la misma comunidad, las mismas personas aledañas, pacientes que se apuntan a esto de la conservación. Otro de los programas es el programa Donatapa, que también llevamos
ha sido también difícil porque lograr convencer a este gremio tan amplio, tan complejo, de recoger estas tapitas, no solamente para evitar la contaminación y el deterioro ambiental, sino también para llevar esa proyección social, porque todas estas tapitas plásticas, no sé si conocen de este proyecto, se recogen y se transforman en madera plástica para hacer rampas de accesibilidad y algunas sillas de ruedas anfibias para poder ingresar a las diferentes playas de nuestro país, ver a personas con discapacidad o con algún problema, tener esa posibilidad de poder disfrutar del mar, disfrutar de las diferentes bellezas y biodiversidad que tiene el país, gracias a este montón de tapitas que se están recogiendo, que ya no van a relleno sanitario o van a contaminar el ambiente, sino que se van a transformar. Entonces aquí todos los diferentes servicios del hospital compiten para ver quién recoge la mayor cantidad de tapitas. Es una manera de competencia, una manera de incentivar y ver los frutos, ¿verdad? Transformados en esa sonrisa o en esa alegría que siente esa persona, ¿verdad? En poder accesar a las diferentes playas turísticas del país. Y ya para ir terminando, aquí les traigo este reconocimiento que recibió la institución, el hospital, en un reconocimiento internacional, que fue un trabajo muy rudo durante 5 años que recogimos los datos y los indicadores y tuvimos este premio a la trayectoria en la reducción de huella ambiental, que es el agua, que fue en el agua, algunas fotos digamos, de la revista. Hospitales que Curan el Planeta, una revista internacional que dio un reconocimiento no solamente al hospital, sino también a la caja y al país como tal, en cuanto a lo que es la trayectoria en reducción de huellas ambientales. Y para ir terminando, como cierre, el verdadero poder de una mujer está en su interior, tomar las riendas de su vida, decidir con voluntad propia y asumir sus propias consecuencias. El poder de una mujer no depende de la validación de otros, no tiene que ver con su apariencia, con su dinero, con su estudio, con sus actitudes, ni en menospreciar a los hombres. El poder se nota en su autoestima, en su amor propio, en cómo se construye su ser y en cómo persigue sus sueños e inspira a los demás a perseguir los suyos. El cómo enfrentar la adversidad y quita de su vida lo que no le permite crecer, y no hay nada más perfecto que su propia autenticidad. Este es a manera de conclusión, extraje estas líneas como parte de la celebración del mes de la mujer, ¿verdad? Yo creo que nosotras como mujeres en el campo de las ciencias tenemos que romper paradigmas y continuar nuestros ideales, no permitir que nos pongan límites, sino romper nuestros propios límites. Yo creo que va por ahí eh, esa trayectoria. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Marcia. Realmente muy interesante ese espacio que usted ha logrado abrir, igualmente para inspirar a muchas otras biólogas a que sigan esos caminos. Nos queda todavía Liliana. Vamos a escucharla ahora. A ver, Liliana. Sí, buenas noches. Voy a proceder a compartir la pantalla. Marcia tiene que cerrar la pantalla primero para que Liliana pueda compartir. Me indican, por favor, si la logran observar. Todavía no, porque Marcia está compartiendo. Okay. Marcia tiene que cerrar. Ya, ahora sí, Liliana, adelante. Gracias. ¿Ahora sí se logra ver? Sí. Excelente. Ahora Bueno, sí. buenas noches, muchísimas gracias por este espacio. Voy a tratar de relatar lo más rápido posible, igual, de verdad, encantada de compartir con estas compañeras, igual con las del webinario anterior. Bueno, yo realmente nací en San Carlos hace 42 años.
Estudié igual en una escuela pública, me gradué del Colegio Técnico Profesional o el COTAI de San Carlos en informática. Aunque como bien dijo una de las panelistas, estaba segurísima, igual coincidimos en ese aspecto. O sea, si revisan mi anuario de sexto grado de la escuela, dice que lo que quería estudiar era bióloga tropical. Yo tengo que agradecerle profundamente a mi familia porque en aquella época, imagínense, recuerdo que mi madre me compraba libros, no sé ni cómo, igual, porque igual éramos una familia pues de clase media, del el tema este de doña Eugenia, ¿verdad? El tema, por ejemplo, la planta y otros libros que eran casi de nivel universitario y yo hacía mis trabajos de ciencia con esos libros. Me encantaba el tema de la biología y aún ahora me pregunto, bueno, ¿y cómo obteníamos esa información? Porque no teníamos internet. Recuerdo que cuando me matriculé en la Universidad Nacional a estudiar biología tropical, gracias a Dios pude ingresar. Después me asusté un poco cuando vi la cantidad de personas que hacían admisión y las notas, ¿verdad? Que ingresaban y que eran 15 personas al año que ingresaban a la especialidad de biología tropical, pero bueno, igual mi familia y mi papá siempre decía que el trabajo nuestro era estudiar y realmente nosotros en la familia nos lo tomamos muy a pecho. Como crecí en San Carlos, realmente tuve siempre contacto directo con la naturaleza, siempre en nuestras vacaciones, inclusive íbamos a trabajar, digamos, a trabajar y a pasear, digámoslo así, en la finca en Carrizal de Pocosol, entre el ganado, entre realmente recorrer el campo, experimentar de cerca todas esas oportunidades y nuestra familia pues siempre en eso fue muy abierto, ¿verdad? En dejarnos tener mascotas, en dejarnos tener plantas. Igual, todas nosotras creo que la mayoría estamos abocadas al siempre enamoradas de las plantas, enamoradas de los hijos, enamoradas de los hijos de pedir hijitos, ¿verdad? Como decíamos, de plantas y del jardín. Bueno, también estudié en la UNED, manejo y protección de recursos naturales. Posterior a eso, ya empecé a trabajar saqué la licenciatura también en biología en la UNA y empecé a trabajar en el Tecnológico de San Carlos, en un proyecto que se llama actualmente Ecoturismo Científico Accesible. Ahí fui regente ambiental de los criaderos de mariposas, criaderos de venados, de ranarios, de la parte del bosque, trabajando en un proyecto súper hermoso con niños, ¿verdad? Porque les damos el tema de ecoturismo científico, pero con metodologías, digamos, trabajándoles toda la parte de conocimientos, pero sobre todo cómo apreciar y valorar la naturaleza. Fui regente en este proyecto de la parte de cocodrilos, o sea, fue todo un gran reto para mí, porque teníamos que hacer la medición biométrica de aquellos animales. Fue muy interesante porque en aquel momento yo dije, tiene que poder más la inteligencia que la fuerza, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, imagínense cómo decimos, y ahora cómo vamos a alzar esos cocodrilos. Entonces, por ejemplo, en aquel momento en agronomía, hablé con la gente que manejaba el ganado y las barras que utilizaban con automáticas, con sensores para pesar el ganado, las adaptamos en camillas para pesar los cocodrilos. Tenía un colega biólogo colombiano que también trabajaba en la parte veterinaria, era veterinario, y él usaba la parte de chips. Entonces ahí fue también cuando tratamos de adaptar, insertándole chips a los cocodrilos. El tecnológico en aquel momento manejaba una F2 de cocodrilos y a mí me tocó incubar huevos para obtener la primera F3 en Costa Rica, ¿verdad? En cautiverio. Y tuve entonces hijitos cocodrilos. Súper interesante toda esta parte realmente, pero bueno, desde ahí empezó aquello, bueno, de cómo se trabaja en Costa Rica con exagerada biodiversidad biológica, pero con tan pocos recursos económicos, ¿verdad? Entonces aquella contradicción de que tenés toda aquella riqueza que gestionar, pero tenés muy pocos recursos también tecnológicos, y entonces ahí es donde empezás a hacer pues esas alianzas, casi todo fue con mucha colaboración. Paralelamente, mientras trabajaba en el tecnológico, trabajé en los colegios científicos de Costa Rica dando biología, también en la Escuela Técnica Agrícola que estaba cerca de ahí, pues, y también en un conjunto de universidades privadas. Y ya inicié luego con el tema de trabajar también en el CUNA, inclusive trabajé en el último cuatrimestre del colegio parauniversitario CUNA, y ya después pasó a ser la Universidad Técnica, ¿verdad? En aquel momento también trabajaba como consultora ambiental en CETENA, en una consultora ambiental también que se llama Balance Ambiental, y trabajé con Codeforza, haciéndoles también el tema de inventarios biológicos en la parte forestal, lo cual me permitió pues recorrer Maquenque, toda esta parte de la región Norte, literalmente bien caminada, bien conocida, ¿verdad? Pero bueno, una zona majestuosa realmente. Me tocó una experiencia muy interesante
aunque no tenga nada de conocimientos en astrobiología, por ejemplo, recuerden que ustedes en el 2019, en abril de 2019, cae en San Carlos el meteorito de Aguasarcas, que inclusive yo lo logro observar, la caída, pues fue un resplandor, ¿verdad? Impresionante en las horas de la tarde de ese 23 de abril de 2019. Pues sí, rápidamente en esos días empiezan a las noticias, ¿verdad? Sobre el meteorito. Y nosotros, como yo ya trabajo en aquel entonces en la Universidad Técnica, en la sede de San Carlos, estamos ya a 25 minutos de donde se dio la caída del meteorito, que realmente era un trozo gigante, digamos, del tamaño de una lavadora que se fragmentó en miles de pedacitos. Y rápidamente nos damos cuenta del valor científico de aquello, aunque uno dice, bueno, y como universidad, estando como universidad pública cercana a la zona de la caída, no podíamos permitir que aquello pasara, digamos, desapercibido. Rápidamente también nos damos cuenta que vienen cazameteoritos, ¿verdad? Parecía de novela aquello, a comprar los fragmentos y que estaban siendo sacados del país. Y recuerdo que inclusive se vino precisamente la Semana Santa de ese año, ¿verdad? Y eran miles de personas que inundaron esta zona cercana a Aguasarcas, ¿verdad? Donde cayó el meteorito, los fragmentos. Pero bueno, y rápidamente aquellas piezas empiezan a salir del país. Nosotros hicimos boletines, nos acompañamos en aquel momento, bueno, de personas cercanas a las comunidades que nos llamaban así clandestinamente, decían, tenemos fragmentos, ¿qué hacemos con esto? Queremos que sí, que ustedes los documenten, pero bueno, queremos quedar en el anonimato porque aquello eran piezas valiosísimas, imagínense, ¿verdad? Y entonces hicimos boletines, repartimos, y en algún momento dijimos, bueno, si ustedes quieren participar de la documentación, por lo menos, o sea, nuestro propósito era que por lo menos quedaran las fotografías y las imágenes para el mundo, que en este momento, pues unos compañeros de la sede de San Carlos están trabajando en un museo virtual del meteorito de Aguasarcas. Digo, y si no podemos, si no pueden quedar las piezas, en aquel momento yo me reuní hasta con doña Etsy Campbell y la gente del museo, por ejemplo, del JAE, que decíamos, bueno, son los únicos que podrían tener, por ejemplo, resguardo de estas piezas, pero bueno, no fue posible obtener el presupuesto para obtener las piezas, pagárselas en algún momento a sus dueños, ¿verdad? Y, por ejemplo, vean esta pieza no es la que salió en las noticias, de donde, recuerdan, cayó en el techo, ¿verdad?, de una casa, sino es otra pieza que cayó en el campo y era el fragmento más grande, que tuvimos la oportunidad de llevar entonces a la Escuela de Geología, a la Universidad de Costa Rica. Y para que ustedes entiendan lo impresionante de esto, estos fragmentos tienen más de 4.560 millones de años. O sea, logran inclusive, es súper poderoso tener una pieza de estas en la mano y decir, bueno, imagínense cuestionarse sobre el origen de la vida, ¿verdad? Uno como biólogo, todo lo que pudo haber albergado eso. Pero y bueno, y fue interesantísimo, muchísimas familias nos colaboraron, se tomó esto y como les digo, pues, prontamente se saldrá pues un meteorito, un museo del meteorito de Aguasarcas, ¿verdad? Pero bueno, como todo, esta pieza, para terminar de contarle la historia, está ahorita en un museo en Estados Unidos, ¿verdad? Porque no pudo quedar. Nosotros logramos que varias familias donaran fragmentos a la Universidad de Costa Rica y que nos donaran también a nosotros en la UTN para que quede, digamos, en algún momento la idea es hacerles pues una exhibición apropiada porque prácticamente son los únicos fragmentos que quedarán, y eso es lo que queríamos, que quedaran, digamos, para Costa Rica, ¿verdad? Y para el mundo, ¿verdad? Para tener unas piezas de estas sobre reflexión de la vida y más allá de la vida que ya pasó, como decían las compañeras, cómo conservar la que tenemos. Bueno, yo soy madre de dos niños, de Axel y de Gabriel, ambos niños, uno tiene 4 años y el otro tiene 6 años, ambos dentro del trastorno del espectro autista. Realmente esto, desde que nacieron, pero igual sobre todo desde su diagnóstico, nos ha marcado la vida como familias. Nosotros trabajamos también en la constitución de una asociación en la zona norte que se llama Sonortea, para eso precisamente, para el desarrollo de lo que creemos son mentes asombrosas que nosotros todavía como seres humanos y como sociedad aún estamos entendiendo, ¿verdad? Y que pues tienen un potencial enorme. Además, de, como seres humanos, pienso yo que su talento, su lógica, su coherencia, ¿verdad? Su literalidad nos ayudan a entender un montón de fenómenos. Y por ejemplo, vean ustedes ahí en la imagen de la superior de la derecha, ese es mi hijo, ¿verdad? Desde ya clasificando, cuando yo le digo, Axel, ordene los juguetes, y después me dice, ya los ordena taxonómicamente. Es interesantísimo, ¿verdad? Inclusive recuerdo que una vez que le estaba dando de mamar a mi hijo pequeño, lo tenía yo en los brazos y entonces el mayor se acerca y me dice todo sorprendido, mamá, pero entonces usted es un vertebrado mamífero. Le digo yo, sí, pero mejor dígame mamá. Entonces,
Entonces, ustedes lo verán igual en la imagen de la abajo, ¿verdad? Ya ustedes van a ver que una de las especialidades mías es en la producción de hongos comestibles. Entonces, ahí estamos, ¿verdad? En el kinder el año pasado, pues igual dándoles un sustrato para que fructificara y ellos ahí, yo explicándoles también. Y créanme bueno, que ganaron, igual que las otras compañeras que tienen hijos, creo que ahí ganaron, ya está reclutado un pequeño biólogo entomólogo, ¿verdad? Porque es impresionante el nivel de conocimiento que tiene, inclusive que muchas de esas cosas yo las aprendí en la universidad, pero bueno, siempre lo hemos dejado que explore los libros y todo esto de manera muy abierta. Actualmente, como les decía, desde que trabajo en la Universidad Técnica, hace prácticamente 15 años que va a cumplir esta universidad este año precisamente, me he especializado en el tema de economía circular y generando algo precisamente que es derivado de mi doctorado. Bueno, yo estudié también estoy terminando el doctorado, precisamente el trabajo final, que es un prototipado de bioeconomía circular regenerativa y solidaria, donde el piloto es la región Huetar Norte. También estudié en la Universidad Politécnica, una maestría en gestión de la ciencia y transferencia del conocimiento, y eso me abrió, digamos, todos esos caminos de cómo las regiones tenemos un potencial enorme a partir de lo que somos ricos, que es el capital bio y las biomasas residuales. Entonces he trabajado toda la parte además de académica, tengo pues muchísimos años de ser académica desde el tecnológico a la Universidad Técnica, pero también el tema de trabajar en proyectos de innovación y desarrollo junto con el sector productivo, y sobre todo lo que más me complace es ver cómo esos proyectos de investigación aplicada trascienden desde la investigación al desarrollo, a la extensión y a la acción social ahora. O sea, cómo pasan todas esas etapas de crecimiento, cómo contribuyen, digamos, a los objetivos de desarrollo sostenible y cómo a través de esto hemos ido plasmando no solamente estas estrategias que se ven muy bonitas en papel, por ejemplo, la de bioeconomía, y ahora que formo también por parte de CONARE, soy la representante ante la Estrategia de Economía Circular de Costa Rica, cómo estos aspectos de bioeconomía avanzada se logran realmente pues sintetizar o desarrollar en una región. Hemos trabajado el tema, por ejemplo, de la vaca. El tema de valor agregado es una de las cosas que siempre me ha importado muchísimo. O sea, yo no creo en aquel término igual, ¿se acuerdan? Que era basura. O sea, decían, ay, tienen camiones llenos de basura. No, al final de cuentas es camiones de biomasa que son una materia prima de un valor incalculable para transformarlo y generar desarrollo socioeconómico y productividad a partir de ese capital vivo. Entonces, por ejemplo, vean el vaca, ¿verdad? Que es y cuando yo pregunto, bueno, ¿quién conoce la vaca? Nadie, pero si les digo, ah, entonces nunca has tomado té y nunca has usado una bolsita de té. Ah, sí, sí. ¿No has usado nunca un papel de filtro de café, de coffee make? Ah, sí, sí. Entonces ya has usado vaca. Lo que pasa es que a Costa Rica, lo que se exporta a Costa Rica es una vaca. Nada más ahí como ustedes ven en la imagen, sin valor agregado. Y eso es un montón de cosas que quedan en el campo, que al igual que la piña, ¿verdad? Que al igual que la piña, que genera muchísimos empleos, que genera muchísimo desarrollo, pero que también colateralmente tiene muchísimos efectos sobre la flora, la fauna, el recurso hídrico, la biodiversidad en general, y cómo entonces nosotros hemos dedicado, yo he dedicado 15 años de mi vida a especializarme en el tema de manejo de biomasas residuales de piña, y algunos dirán, ¿y qué hace una bióloga metida ahí? O sea, en piña, por el amor de Dios, ¿verdad? Bueno, desde que trabajaba como consultora ambiental en Setena, vi muchísimos casos trabajando con esos productores. Decía, bueno, es que si no trabajas con ellos, ¿quién les ayuda, digamos, a mejorar las prácticas productivas? Yo no puedo eliminar, digamos, las 40.000 hectáreas que hay en Costa Rica del día para la mañana. No, lo que puedo hacer es que trabajen con mejores prácticas productivas y qué hacer con esos 240 toneladas por hectárea que quedan por año, que son al final el eliminar esas biomasas, más bien es transformarlas. ¿Para qué? Para que no las quemen, para que no la usen herbicidas, ¿verdad? Para evitar, digamos, o para contribuir a la descarbonización, para que no usen combustibles en el manejo de esas maquinarias, etcétera, ¿verdad? Entonces nos hemos dedicado muchísimo de nuestro trabajo, obviamente con muchísimos colaboradores, ¿verdad? Porque como dicen, nada se hace solo, en trabajar en eso, en entender cuál es la cadena de valor, digamos, cómo sustituir productos que se importan a Costa Rica, que son de plásticos de un solo uso y que no cumplen ciertos parámetros, por nosotros más bien generar biomateriales. Cómo transformar esos problemas más bien en oportunidades y cómo esas vagonetas que tienen cada una hasta 3 toneladas ahí, que hace 15 años yo veía que estaban precisamente en una planta, iban y las botaban a campo, se generaba la mosca de establo. En San Carlos, los ganaderos agarrados, parecía el viejo oeste, ¿verdad? Los ganaderos agarrados con los piñeros. Y yo decía, mire, pero de aquí tiene que salir algo más positivo que solamente problemas. Entonces empezamos a trabajar muchísimo en las plantas empacadoras de piña,
en las plantas, digamos, en las plantaciones. Y entonces a partir de ahí generamos, y sobre todo planteé a partir, como les decía, del tema del doctorado recientemente, los modelos de negocios socioambientales a partir de esos prototipados de economía circular regenerativa y solidaria. Regenerativa porque toma en cuenta el tema ecosistémico de bioeconomía, porque utilizamos todo digamos, las biomasas como materias primas. Y en general algo muy importante, igual yo siempre he dicho que este es mi primer hijo, así como las compañeras, ¿verdad? Decía antes de mis dos pequeñines, a mis dos seres humanos, como dijo mi hijo mayor, les dice los seres humanos, tenemos ahí lo que es hongos comestibles a partir de biomasa residual de piña, orgánica o libre de agroquímicos. Es decir, aunque no sea orgánica, que sea convencional, pero estas empresas con las que trabajamos, especialmente con Ecoverde, utilizan biocontroladores, entonces no usan agroquímicos. Tiene más de 120 familias de 1 a 2 hectáreas. Yo creo que ese es el modelo productivo. Y lo más interesante es que si generamos una licencia de transferencia, o sea, entonces ya aquí tiene propiedad intelectual, la primera licencia de transferencia que genera la Universidad Técnica para que lo que se regenere, digamos ahí, a partir de royalties, se reinvierta en la investigación y generar también, una vez que se producen los hongos, utilizamos ese material para hacer biomateriales. Lo más gratificante de todo esto es, yo decía, bueno, la ciencia tiene que tener un propósito más allá, claro, la innovación, más allá de las publicaciones, que hemos tratado de influir muchísimo en las publicaciones que llega a la sociedad, ¿verdad? Entonces, muchísimas ponencias, muchísimas, por ejemplo, publicaciones en diarios digitales, en revistas especializadas para el sector piñero, o sea, las revistas que sí lee la gente tomando café y esperando, ¿verdad? Las que sí lee la sociedad, obviamente, claro, están las especializadas, pero también tenemos que la responsabilidad de divulgarles a la población en general. Entonces hemos trabajado, por ejemplo, con la Asociación de Mujeres Alcanzando Sueños en los Chiles. Y abajo ustedes pueden observar en la parte inferior a la Asociación de Personas Sordas de la región Huetar Norte, donde les hemos dado las capacitaciones en LESCO, en articulación, por ejemplo, con CONABDIS. Y lo más gratificante también, bueno, ustedes pueden ahí ver el tema de la producción de los hongos. Hemos trabajado con estudiantes, o sea, personas que fueran estudiantes nuestros desde de los niveles iniciales, cómo hemos trabajado en la automatización de estos módulos, porque decíamos, bueno, yo creo en Dios, pero decía la gente, dice, ya, de la mano de Dios, las cosechas, ¿verdad? No, no todo puede ser, yo siempre he dicho que Dios está muy ocupado, pero nosotros tenemos que ayudarle, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿cómo automatizamos, cómo se desarrolló un app? Obviamente la mano de proyectos de cooperación internacional, para automatizar todos estos módulos donde yo puedo controlar la humedad relativa, la temperatura, bueno, las variables en general, y ya no solamente depender de que usted tenga que estar las 24 horas. Y lo más gratificante en la imagen inferior de la parte de abajo, de izquierda, perdón, esos chicos que están acá, Pablo, Noilin, Belisa. Pablo es un egresado de la TAI, de biotecnología, del Colegio Técnico Agrícola de San Carlos, Escuela Técnica Agrícola. Noilin fue una estudiante mía del diplomado en gestión ambiental, y Belisa es una ex estudiante de un colegio técnico, ¿verdad? De la zona. Todos ellos ya están trabajando en estos proyectos de biomateriales o de modelos, de modelos de negocio en la producción de hongos comestibles cerca donde viven ahí en Pital de San Carlos. Entonces, esto es lo más interesante, ya el tema de empleo verde, donde usted dice, bueno, como un proyecto se plasmó, que lo visualicé hace 15 años, cómo ya está ahí construido, gracias a inversión, se ha logrado captar más de $800,000 en fondos no reembolsables para construir un laboratorio, equiparlo, ya es una área que ya se amplió, ¿verdad? Bueno, y es parte de eso, entonces uno dice, bueno, ¿cómo un proyecto realmente se materializa y cómo beneficia no solamente a los grupos vulnerabilizados? Ustedes entenderán que tengo una sensibilidad particular por el tema de trabajar con personas con autismo, que igual queremos que también en un momento estas personas y sus familias se inserten a sus proyectos, porque se genera una bolsa lista para producir los hongos, ¿verdad? Ya no tienen las complicaciones técnicas ni biotecnológicas. Pero bueno, entonces aquí es parte de ir prototipando eso. Bueno, ¿cómo yo inserto los grupos vulnerabilizados en la cadena de valor? ¿Cómo hago yo que la ciencia tenga este propósito de desarrollo social? Anteriormente también habíamos obtenido el premio a la innovación de la UTN en la categoría de la investigación, gracias a todo este conjunto de compañeros. Aquí es resaltar la importancia de la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad, porque han sido un conjunto de compañeros tecnólogos, químicos, bueno, ingenieros que nos han apoyado. El año pasado también obtuvimos 2 premios, en este caso la Universidad Técnica, en nuestras personas, ¿verdad? En nuestros proyectos, el premio Aportes al Mejoramiento de la Calidad de la Vida de la Defensoría de los Habitantes, y el premio de la innovación, esta vez por la Universidad de Costa Rica, por el tema de los modelos de negocios y la parte de biomateriales.
Bueno, he trabajado también recientemente en el desarrollo de cueros veganos para sustituir etiquetas, por ejemplo, plastificadas. Y bueno, se llama Biotex, el cuero que desarrollé, y a partir de jugos de biomasa residual de piña, y también para el desarrollo de membranas biomédicas. Igual, junto con empresas, por ejemplo, como EcoSweet, que es de piña orgánica, estamos ahora sacando fibras a partir del resrojo de la piña para sustituir, como ustedes ven aquí, por ejemplo, ya con estos prototipos de mecate, la famosa piola o la famosa, digamos, todos estos mecates plásticos, ¿verdad? El fleje y la piola, que se usan miles, como ustedes vieron en la diapositiva anterior, miles de metros al año. Y es muy interesante porque hemos logrado articular junto con estas empresas, por ejemplo con la Reiners, prototipos únicos en el mundo, donde se puedan extraer, por ejemplo, pellets, lixiviados para sacar, por ejemplo, enzimas como bromelina y otras de interés, y como inclusive pues se hacen estudios con compañeras que trabajan en la parte de granjas de insectos comestibles, ya utilizando todos los subproductos que quedan, en este caso la cutícula, cuando se decortica, o sea, decortica es quitar la cutícula de la fibra de la piña, para hacer lo que se llama en inglés el pulp, ¿verdad? Vean cómo ellos se están alimentando, vamos a trabajar este año inclusive con ellas formulaciones de alimentos a partir de residuos de la biomasa de la piña. Bueno, nada de esto se logra sin la articulación con todos los entes internacionales. A mí me encanta el objetivo del ODS 17 porque solo a partir de las alianzas, mire, hasta sin dinero se hacen cosas. Es a partir de las alianzas donde los cooperantes siempre nos han dicho, dinero hay, lo que a veces falta son buenos proyectos, ¿verdad? Y la articulación nacional con todas estas entidades, inclusive el año pasado, pues logramos tener aquí a doña Carmen Hijosa, que es una persona que tiene patentes en el tema Piñatex, que es el famoso cuero vegano de piña. Fue una experiencia interesantísima el que ella aceptara venir, me tocó personalmente contactarla, reunirme con ella y tener su mentoría en los días que pude estar con ella y que quiere que desarrollemos también proyectos juntos. Realmente es una experiencia muy, muy interesante tener mujeres referentes que han batido barro, como dice uno, en otros ámbitos internacionales. Y también como esto, a partir de este bioencuentro, Zona Norte, que se desarrolló, o sea, es decir, bueno, es que Costa Rica no es solo San José, Costa Rica son las regiones, ¿verdad? Entonces nosotros siempre yo he sido muy enfática en los sistemas regionales de innovación, en que desde las regiones tiene que salir el desarrollo, que tienen que salir los productos terminados de las regiones, porque ahí está la biomasa, podemos hacer productos 0 kilómetros, y también como con el INA hemos venido trabajando a partir de estos proyectos en el tema de slow fashion, en generar fibras, o sea que en Costa Rica se generen prontamente hilo de piña, hilo de bambú, poder hacer, digamos, innovación biotextil, que nuestra universidad pueda prontamente abrir un técnico de innovación biotextil, etcétera, ¿verdad? Para hacer materiales de aquí, para el mundo. Y obviamente todo el tema, por ejemplo, con los hongos, el valor agregado, no solamente lo estamos ahora produciendo fresco, si es hongos que se producen de la biomasa de la piña, es un licenciamiento, es una innovación a nivel mundial, es la primera vez en el mundo que se producen estos protocolos. Debo agradecer enormemente a otra mentora, doña Giselle Retana, del CIA, ya pensionada, que me enseñó lo que sé en producción de hongos, y a partir de ahí pues ya adapté muchas cosas al tema, por ejemplo, de la piña, ¿verdad? Entonces son hongos que ya son liofilizados, que quiere decir que ya se conservan 3 años así como están y se pueden comer como snack o por ejemplo para rehidratar. Estas son las instalaciones. Empezamos para que ustedes vean este laboratorio pequeñito que está ahí hace un año y ya de noviembre acá se amplió toda esta área que es el tema, por ejemplo, de lo que se llama en el marco de cooperación alemana, ideas para una recuperación verde, que ya va a abarcar la línea bioactivos, biocosméticos y biomateriales, ¿verdad? Con estos grupos de mujeres que hemos venido trabajando, se lanzó también el año anterior la primera piña descarbonizada de esta empresa Nico Verde, y con el hilo que ustedes ven, o sea, lo que sujeta la etiqueta es ya hilo de piña, ¿verdad? Es un hilado de fibra de hilo de piña, que fue hecho por estas mujeres ya, y con eso se logra sustituir las plastiflechas, ¿verdad? Hay que entender que esos son, o sea, plastiflechas se usan 35 millones de plastiflechas al año y por ende también 35 millones de etiquetas. Una empresa, solo una empresa. Solo esa empresa invierte 4 millones de dólares en productos plásticos importados que de por sí no cumplen los estándares internacionales. Y cómo a través de estos proyectos entonces vamos logrando no solamente que estas empresas cumplan los estándares, que Costa Rica se posicione a nivel internacional, generando también empleo, pero también insertando estos grupos de mujeres. Y esos son, por ejemplo, los hongos que hemos venido produciendo ya con la marca Alimentos UTN,
Y además, por ejemplo, como les decía, ya el producto más novedoso son el tema de encapsulados. O sea, ya eso que usted tiene también vitamina D. Entonces se toma uno y obtiene toda la dosis que necesita. Recuerden con la pandemia, ¿verdad? Lo que pasó, por ejemplo, en Europa. Y entonces, ¿cómo tenemos? Y estos hongos, esas cápsulas, vienen de esas vagonetas de piña que se botaban de rastrojos del campo. O sea, yo me devuelvo ahora 15 años y veo aquellas vagonetas y yo ahora veo estas cápsulas y digo yo, pues sí, esta es la visión, esta es la ruta de los modelos de negocios socioambientales. O sea, es que la biología también tiene que servir para hacer negocios ambientales, ¿por qué no? ¿Verdad? Porque ese es el lenguaje que entienden las empresas, eso es lo que también da de comer. Y si queremos pasar, por ejemplo, hace unos años visitábamos también comunidades, por ejemplo, en la parte fronteriza con Nicaragua, porque hemos llevado niños, por ejemplo, recuerda cuando se vino la Max Planck, llevamos escuelas unidocentes hasta San José, era la primera vez que conocían Ciudad Quesada y San José, y yo quedé sumamente alarmada cuando fui a esas comunidades, eh, que quedan, digamos, a hora y media del lugar donde yo me he crecido también desde niña, en Carrizal de Pocosol, o sea, estamos hablando a 3 horas y media de Ciudad Quesada, imagínense, estamos hablando casi 6 horas de San José. Y cuando usted veía a la izquierda, lo que veía era piñales, hasta donde alcanzaba la mirada, y veía a la derecha, y lo que veía era palma africana. Y entonces yo decía, Dios mío, ¿cuál es el futuro de estos niños y niñas? ¿Cuál es el futuro de estas niñas? Estar embarazadas a los 12 años y de estos niños ser peón en algún piñal o en una plantación de palma africana, ¿verdad? Entonces, por eso es que hemos venido trabajando con ellos y sobre todo, pero dar opciones como estas, porque la gente ya de por sí no quiere sembrar, está aburrida de los estándares tradicionales, con estos abandonos que hemos tenido, ¿verdad? De las instituciones por muchísimos años. Pero entonces, claro, los jóvenes ahora sí se sienten atraídos por esto. Estos jóvenes egresados dicen, bueno, sí, yo ahora sí quiero hacer esto, porque bueno, puedo conservar los terrenos de nuestros padres, no esperar simplemente a que ya no estén para venderlos, ¿verdad? Sino, por ejemplo, para hacer esas otras alternativas. Estos son estos chicos, ¿verdad? Sumamente jóvenes, ahora trabajando en esta planta, y tenemos ya estos equipos en la zona, que yo les llamo un oasis tecnológico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver ahí, piña liofilizada, también papaya. Estos son algunas experiencias con fibra a partir de piña, que tiene bromelina. Y como ya también, por ejemplo, este chico que camisa blanca, que se llama Brian, fue estudiante mío en formación humanística hace varios años en la universidad, cuando todavía era estudiante de ingeniería de software, y es el que yo he dado ahora a automatizar todos estos módulos de producción, y como él lleva ahora a chicos en una comunidad que se llama de aprendizaje, tanto de ingeniería de software como de ingeniería en gestión ambiental. Bueno, ahora rápidamente, bueno, me toca a partir de enero de este año asumir la vicerrectoría de investigación y transferencia. Fue un gran reto, ¿verdad? Porque no dudaba de mí a nivel profesional, pero siempre uno dice, Dios mío, con 2 hijos pequeños, 2 hijos con autismo, yo viviendo en San Carlos, tengo que trasladarme ahora a La Juela. Pero bueno, algo de lo que me impulsó, digo yo, bueno, si yo digo que no, seguramente va a haber un 100% de probabilidades que le den este puesto a un hombre. Y no tiene nada de malo, pero bueno, yo decía, claro, hay que darse estas oportunidades, ¿verdad? Entonces soy la primera mujer vicerrectora de investigación y transferencia en la Universidad Técnica. Me toca este año también, como la universidad preside CONAR, entonces coordinar la comisión de vicerrectores de investigación de las 5 universidades públicas, un reto gigantesco, ¿verdad? Pero bueno, que nos ha dado muchísimas experiencias en el sentido de cómo se pueden impulsar otros aspectos. Por ejemplo, hace poco estuvimos en la Asamblea Legislativa para modificar, digamos, el proyecto de ley de compras públicas y cómo favorecer la investigación y la transferencia. Entonces uno dice, bueno, a veces dice uno, qué pereza los políticos, pero bueno, yo creo que a veces esta es la vía, o sea, la ciencia, igual, para modificar y reformar, a veces uno dice, es que todo está mal, pero bueno, nos damos cuenta que entonces se pueden generar nuevas normativas para modificar aquellas que estén mal o que hay que mejorar, ¿verdad? Y quería pues agradecerles por todo esto y también decirles que estos reconocimientos y sobre todo estos esfuerzos que hace el Colegio de Biólogos pues no han pasado, digamos, desapercibidos. Por ejemplo, hace poco en el periódico La Región publicaban esto, ¿verdad? Con referencia a este reconocimiento y lo leyeron pues miles de jóvenes, miles de personas, miles de mujeres y miles de niñas en la región Huetar Norte. Y pues yo creo que ha cumplido su cometido, ¿verdad? Que sepan que estudien lo que realmente desean hacer, pero necesitamos incentivar las vocaciones científicas. Y nosotros, pues siempre, claro, qué mejor que en un hogar desde una universidad, pero siempre saldremos, o siempre tendremos la buena disponibilidad para colaborar, para atender
y junto con muchísimas otras compañeras y compañeros que han apoyado todo este esfuerzo de crecimiento profesional y nuestra familia, yo creo que ese es el camino que seguimos adelante y pues sí, que Dios nos ayude con muchísimos más años de vida, como decían ustedes, yo creo que todavía tenemos muchísimos años de recorrido que dar, pero y gracias también a todos esos profesionales que han estado antes que nosotros. Muchas gracias. Doña Ani está por ahí. Se le fue la conexión. Sí, muy buenas noches. Bueno, doña Ani, creo que se le fue la conexión y bueno, sin duda, creo no sé si ya volvió doña Ani por ahí, nos escucha o nos ve, pero cada una de las experiencias que hemos escuchado hoy, pues nos han dejado impactados a todas las personas que hemos estado de este otro lado Pero escuchándolas. es que, Sí, doña Raquel, Ani. aquí estoy. Ah, ok, ¿Me adelante, escucha, doña Ani. Raquel? Sí, ahora doña Ani, para cerrar, quiere hacerles una pregunta y Mm. con eso cada uno de ustedes, pues va a hacer un cierre y de esa manera terminamos este espacio tan gratificante que hemos presenciado hoy. Muchas gracias. Adelante, doña Ani. Sí, creo que no tiene conexión, pero bueno, la pregunta con la que queremos cerrar es, ¿qué le dirían ustedes a su yo de niña si la pudieran ver en este momento? ¿Qué le dirían? Vamos a empezar con doña Karina, después con doña Vicky, después con doña Marcia y de último con doña Lilian. Y de esa manera concluiríamos. Así que, repito otra vez, si tuvieran la oportunidad en este momento de ver a su yo de niña, ¿qué le dirían? Doña Karina. Creo que doña Karina no está, entonces doña Vicky. Bueno, yo creo que yo le diría siga adelante y no importa si falla o lo que sea, ese va a ser su camino. No tenga miedo, nada más siga cometiendo errores como cualquier humano y ahí en la vida le va a enseñar y va a contar con personas que le van a enseñar a usted a cómo seguir si tiene miedo. Entonces yo creo que eso es no rendirse y si usted tiene algo bien planteado en su vida, como esa determinación que yo tuve tal vez a los 16 años, era porque yo sentí en el corazón que lo tenía que hacer y ahora, 20 años después, le puedo decir qué es lo que quería y amo lo que hago. Disculpa, ya volví, se me desconectó. Doña Marcia. Sí, ¿me escuchan? Sí, Sí, yo le diría a esa niña igual, como dijo Vicky, ¿verdad? Que siga adelante, que no se detenga, que rompa esos miedos, sus propios límites, porque muchas veces los límites no lo impone la sociedad o lo impone, sino a veces es uno mismo es la que se pone esos límites, que las tiene que romper y, y seguir adelante, ¿verdad? Con todos los miedos. Yo de pequeña pues sí tenía miedo, como todas, ¿verdad? Miedo a enfrentarme a un cambio de lugar, a cambios de trabajo, a enfrentarme, a romper paradigmas y demás. Entonces yo creo que le diría que siga adelante y si retrocedo el tiempo y me veo yo de niña, eh, mis felicitaciones y yo digo, pucha, ¿cómo hizo? ¿Cómo lo hizo? Mis felicitaciones y le daría un abrazo. Eso le diría. Gracias. Bueno, en mi caso, igual, yo creo que les diría que sí, que confíen, aunque pues uno venga de una zona rural, ¿verdad? Y de una familia pues de ingresos medios,
realmente que tenga la confianza, que tenga la disciplina, porque a veces no todo sale la primera, pero sí, como dice ella, confiar en aquella motivación, en aquel instinto que le decía, mire, lo que me nace del corazón es querer estudiar esto, aún con los obstáculos que se tengan que hacer, pero con la disciplina. Gracias a Dios siempre tuve pues becas, ¿verdad? Para poder acceder a la universidad pública, si no, no hubiera podido cumplir. Pero bueno, es eso, que siga adelante y que siempre y con el apoyo pues, de la familia y excelente referente. Yo pienso que hay un dicho que dice, dime quiénes son tus amigos y te diré cuál es tu futuro, ¿verdad? Entonces, siempre acompañarse muy bien de esas personas que también pues quieran lo mismo que uno, ¿verdad? Salir adelante, tener una carrera, indiferentemente, y sobre todo cómo se aporta, o sea, no olvidar de dónde uno viene y cómo uno ayuda a las demás que tal vez no a veces no tengan, tal vez que tengan el mismo deseo de superación, pero que quizá no tengan el apoyo familiar y ahora tampoco el apoyo del sistema educativo, porque yo gracias a Dios tuve siempre muy buenos profesores, siempre muy buenas maestras, pero ahora con todo esto que está pasando, no. Entonces yo creo que estas niñas de ahora tienen que hacer doble esfuerzo para salir adelante. Gracias. Muchas gracias a todas. Realmente mujeres que han construido camino. Creo que eso lo puedo ver en todas ustedes. Bueno, Karina tuvo que salir porque tenía un compromiso para ir a recoger residuos en el Vía Crucis y repartir otras cosas. Entonces, exactamente a cumplir la labor. Pero con ustedes vamos a hacer el cierre, darles las gracias por su trabajo, felicitarlas así con una felicitación muy grande en mayúsculas, porque realmente han explorado espacios donde otros no han trabajado, ni hombres ni mujeres. O sea, que son los primeros del área de biología en ingresar en esos espacios. Y entonces ahí es doble. O sea, no solo es tener que hacerlo como mujer, como madre, pero además como profesionales en biología, donde no se había explorado antes. Así que mis felicitaciones para todas ustedes y agradecerles muchísimo su participación y el tiempo que han tomado para estar aquí. Muy buenas noches a todas. Con todo gusto, hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.